particular, Dios usa al apóstol para administrar doctrina elemental, porque en ese periodo se estaban levantando herejías en la iglesia de Colosa. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia de los colosenses estaba ubicada en la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas se encontraba a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso y se encontraba a 16 kilómetros de la ciudad de la Odisea y se encontraba a 21 kilómetros de la ciudad de Hierápolis. Pero en importancia, la ciudad que era de menos valor en aquel lugar era la ciudad de Colosas. Bendito sea Dios para siempre. Cualquier persona pensaría de que jamás un apóstol se daría el tiempo de enviarle una carta a la iglesia de Colosas, porque era una ciudad que no tenía un gran reconocimiento histórico. Pero lo lindo de Dios, aleluya, es que Él no mide, bendito sea el Señor, la importancia del lugar de la iglesia, porque Dios pudo, aleluya, enviar cartas, aleluya, a Roma, a Corinto, pero también Dios se acordó de aquella pequeña iglesia que estaba en Colosa. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios por eso? Qué hermoso aquello, hermano, de que Dios quiera hablarle a iglesias muy grandes, pero Dios también aleluya, acordó de Colosas, que era una ciudad insignificante, pero ahí había pueblo de Dios que necesitaba oír doctrina cristiana. Es por eso que nosotros jamás debemos menospreciar a ninguna congregación. No debemos menospreciar, bendito sea el Señor, a ninguna iglesia que tenga 20, 30, 40 miembros. Esta es una iglesia grande como cualquier iglesia de Roma. Pero Dios ama a los de Roma. Dios también ama, aleluya, a los de Colosa. Dios ama a esa iglesia pequeña. Dios ama a ese templo grande. Porque finalmente, aleluya, el que Dios ama es a su pueblo. Alabado sea el Señor para siempre. El teólogo Evis Carballosa nos dice al respecto: sin duda la congregación de Colosas era la más insignificante de todas a las que Pablo escribió una de sus epístolas. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Dios ministra doctrina elemental a la iglesia de Colosas, pero porque en la iglesia de Colosas también se estaban levantando herejías. El fundador de la iglesia de Colosas fue el misionero Epafras, y este hombre probablemente recibió la palabra de Dios de los labios del apóstol Pablo, y cuando él vio que, aleluya, en Colosas se estaba levantando la herejía, él se dirige a Roma a entrevistarse con Pablo, y él le dice: hay situaciones anómalas que están sucediendo en Colosas, se están introduciendo herejías que están destruyendo la iglesia cristiana. Bendito sea el Señor para siempre. Una de las herejías que se introdujo en Colosas fue que se comenzó a adorar a los ángeles. La gente comenzó a rendirle culto a los ángeles. Bendito sea el Señor. Comenzaron a pedirle a los ángeles, a que los ángeles intercedieran por ellos. Y todo aquello comenzó a provocar un disturbio en la doctrina cristiana. Bendito sea Dios para siempre. Sabemos que los ángeles cumplen un rol importante dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor, porque Dios los envía para cuidar a su pueblo. Pero nosotros no podemos pedirle a un ángel, no podemos pedirle, bendito sea el Señor, a un arcángel. No le podemos pedir a un ídolo que nos responda, porque para eso está Jesucristo de Nazaret. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. También en Colosas se comenzó a promover el guardar las ceremonias judaicas. Eso está ahí en
en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 21. Pero la más terrible herejía que se introdujo en la iglesia de Colosas fue que la gente comenzó a cuestionar la divinidad de Jesús. Algunos comenzaron a decir, este simplemente es un hombrecito. Otros decían, no, este es el hombre más santo que podría haber tocado la tierra. Otros decían, no, este es un hombre santo, pero sobre el cual vino el espíritu crístico. Que el Señor reprenda al diablo. Bendito sea Dios. Y Epafras, que era un hombre que tenía doctrina, bendito sea el Señor, también se dio cuenta que eso se le estaba escapando de las manos. Así que tuvo que dirigirse donde Pablo y tuvo que entregarle este informe. Bendito sea Dios. Una de las herejías más recurrentes que siempre se introducen en las iglesias que en algún momento fueron cristianas evangélicas es que comienzan a cuestionar la divinidad de Jesús, el Dios Todopoderoso. Comienzan a quitarle su jerarquía, comienzan a cuestionar sus atributos divinos, pero mayormente comienzan a cuestionar su naturaleza divina. Bendito sea Dios. Yo sé que hay gente que no entiende mucho de doctrina, pero lo que aquí usted tiene que tener claro es que Cristo es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Como dijo Charles Spurgeon en una prédica, dijo, si Jesús no es Dios, entonces estamos todos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no es Dios, tendría que ser un ángel. Bendito sea el Señor, y un ángel no me puede salvar a mí. Bendito sea Dios, menos un extraterrestre. Tiene que ser Dios. Y Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Bendito por los siglos. Y es por eso que le escribe ahí en Colosenses 2:9 que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios estaba en Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Pero quienes metieron toda esta herejía dentro de la iglesia fueron unos grupos de hermanitos que venían de una procedencia pagana. Y que ellos traían una filosofía griega mezclada con filosofía del Oriente. Bendito sea el Señor para siempre. Y ellos traen esa creencia a la iglesia cristiana y comenzaron a diseminarla de a poco. Y es por eso que Pablo, luego de que, bendito sea el Señor, Epafras le entrega el informe, él tiene que escribir la carta a los colosenses. ¿Para qué? Para desenmascarar toda la mentira que estaban levantando aquellas personas dentro de la iglesia cristiana. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Es necesario que nosotros conozcamos doctrina. Si usted no conoce la Biblia, rápidamente se lo pueden engañar los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, incluso los neopentecostales. Si usted no tiene una cultura bíblica, usted rápidamente puede ser engañado. ¿Por qué? Porque no está fundamentado sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva y eficaz. Esa palabra en griego es energía. Y de ahí nace la palabra española energía. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es una herramienta tan poderosa que esta palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea Dios para siempre.
Pablo no le escribió una carta diciéndole, ¿saben qué? Dedíquense a amarse nomás, aleluya, a la pura unidad, sirvan nomás, ámense nomás. No, Pablo tiene que ministrar doctrina. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy hay gente que ha sido evangélico. Y un día me impactaba cuando el pastor me contaba que un pastor que conocía en La Pintana se había hecho testigo de Jehová, un pastor evangélico. ¿Cuánta gente que hoy día está con los testigos de Jehová, con los mormones? ¿Por qué? Porque no quieren aferrarse a la Biblia, no se quieren aferrar a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Usted ha leído el Salmo 119. ¿Cuántos textos tienen? Más de 170 versículos. Que es una oda a la palabra. Es una alabanza a la palabra. Porque escúchame, esta palabra en el día malo te va a fortalecer. Esta palabra, aleluya, en ese día que estés pasando angustia, esta palabra te va a fortalecer. No va a estar el pastor, no van a estar, aleluya, los diáconos, no van a estar los líderes, pero va a estar esta palabra. Ahí esta palabra te va a sustentar y vas a pedir una palabra por fe y Dios te va a hablar y Dios te va a levantar. ¿Cuánto alaban la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Hubo un movimiento que se levantó en Alemania, creo que en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, con el conde Zinzendorf. Y este varón fundamentó toda su vida en la palabra de Dios. Esta gente fue muy perseguida por la iglesia luterana porque ellos tenían una práctica que hace unos meses atrás yo pensaba que era una práctica únicamente pentecostal. Pero me gusta, aleluya, leer la historia porque de repente me encuentro con cosas espectaculares. Y ¿sabes qué? Leía la historia que decía que todos los moravos, que era un movimiento protestante que viene del luteranismo, gente sumamente espiritual, que ellos cuando estaban pasando momentos difíciles, ellos tomaban la Biblia, bendito sea el Señor, y ellos oraban y le decían a Dios: Señor, estoy pasando este problema, pero ahora te voy a pedir una palabra por fe. Voy a abrir, aleluya, la Biblia en fe, y cuando la habla, aleluya, donde yo mire, esa palabra va a ser para mí y Dios me va a ministrar. Y ¿sabes qué? Dios muchas veces levantó a esa gente, y yo creo que Dios a ti muchas veces te ha levantado cuando le has pedido una palabra por fe. ¿Cuánto han recibido una palabra por fe? Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Te voy a mencionar otra herejía de los gnósticos que estaban metidos dentro de la iglesia cristiana en Colosas. Ellos decían que el mundo en el que el ser humano habitaba era un mundo malo y perverso. Que un Dios maligno, escucha bien, ellos decían que un Dios maligno lo había creado, y ese Dios maligno ellos le llamaban Jehová de los ejércitos. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Estáis poniendo atención o no? ¿Cómo no voy a sentir nada? Bendito sea Dios para siempre. Yo cuando escucho a esos hijos del diablo, de la diosa madre y del Dios Padre, esa filosofía de los japoneses, hijos del diablo, Jehová los reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando escucho, aleluya, que dice que el Espíritu Santo es un ser femenino, no me da lo mismo. Aleluya, me da una santa ira y digo en esta hora: Jehová los reprenda. Bendito sea Dios. Hay gente que no siente nada, pero cuando le sacan la madre a él, al tiro fluye. Fluye todo, pero hablan mal de Cristo, hablan mal del Espíritu Santo, hablan en contra de la Biblia, hablan cuánta barbaridad y les da lo mismo. Ahí tienen fruto del Espíritu. Pero
pero cuando hablan mal de la Biblia no sienten nada. Pero aquí sentimos, ¿sabes por qué? Porque aquí nosotros está el Espíritu Santo y sentimos un rechazo hacia la herejía. ¿Cuántos dicen amén? Ellos decían que un Dios maligno había creado el mundo y ese Dios maligno se llamaba Jehová de los ejércitos. Jehová los reprenda. Decían que Jehová de los ejércitos era un Dios entre muchos dioses. Y que el Padre, que era otro Dios, peleaba con Jehová de los ejércitos para conquistar el mundo. ¡Qué terrible! ¡Qué blasfemia! Ellos afirmaban que la caída del hombre no había sido por el pecado del hombre, sino que Jehová de los ejércitos lo había hecho caer en pecado. ¡Qué blasfemia! Entonces, frente a todas estas herejías, obviamente que Pablo tiene que reaccionar. Pablo tiene que contrarrestar tamañas blasfemias, y es donde él comienza a escribir esta carta a los colosenses, que es una carta netamente apologética, donde también Pablo dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice de que el Señor Jesucristo venció a todas las potestades, los principados, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos se sienten gozosos porque Cristo venció en la cruz del Calvario? Oh, gloria, gloria a Dios para siempre. Qué maravilloso cómo Pablo comienza a escribir con esa pluma dirigida por el Espíritu Santo. Pero Pablo no tan solamente escribe conceptos doctrinales gloriosos, maravillosos, sino que también Pablo le habla a la iglesia de Colosas. Le habla a su corazón, le habla a la intimidad del pueblo de Colosas. Primero Pablo reconoce de que Epafras había sido un hombre, pero muy usado por Dios, que incluso Epafras le había enseñado el evangelio de la gracia, pero también le cuenta de que tanto Pablo como Epafras y otro grupo de cristianos estaban orando por los colosenses. ¿Y por qué estaban orando por los colosenses? Estaban orando para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. Si hablamos del antónimo, en vez de conocimiento, podríamos hablar de ignorantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona no conoce la voluntad de Dios, es ignorante de la voluntad de Dios. Otros la conocen, aleluya, un poco simplemente, pero aquí Pablo les dice a los colosenses, yo quiero contarle algo a ustedes colosenses, de que aquí nosotros, aquí en Roma, estamos orando por ustedes para que Dios les muestre cuál es la perfecta voluntad para la iglesia de Colosas. Bendito sea Dios. Aquí usted va a ir entendiendo. Es como decir, ellos oraban para que los hermanos conocieran cuál era la voluntad de Dios en sus vidas. Y oraban para que Dios le mostrara a la congregación cuál era la voluntad de Dios para aquella iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Epafras es un hombre que no solamente ora por él, no solamente ora, bendito sea el Señor, por sus preocupaciones, no tan solamente intercede por sus problemas, sino que también él ora para que Dios ilumine a otros en cuál es la voluntad de Dios para esas personas. ¿De qué quiero predicar en esta hora? De que hay muchas personas que, así como los colosenses, están en la iglesia, están caminando, están, aleluya, aquí en la casa del Señor, alaban a Dios, pero, aleluya, si usted mismo se pregunta cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted muchas veces no sabe qué es lo que Dios quiere para usted.
Bendito sea el Señor para siempre. Y van al culto, y venimos al culto, y venimos a la iglesia. Y muchas veces pasamos momentos difíciles, complicados. Y de repente oramos, buscamos a Dios. Y nos preguntamos a nosotros mismos y decimos, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para esta situación? Bendito sea Dios. Gran parte del tiempo caminamos y no entendemos ni conocemos cuál es la voluntad de Dios en tal situación. Así se encontraban los hermanos de Colosas en una profunda incertidumbre. No sabían qué decisiones tomar, ni congregacionales ni personales. No sé en qué situación tú te encuentras, pero quizás hoy te sientes como un colosenses. Estás viviendo diferentes, aleluya, adversidades, situaciones. Estás en un periodo de tomar decisiones, pero tú no sabes, no entiendes realmente cuál es la voluntad de Dios para ti. Tenemos un ejemplo de predicador, de pastor, de líder, Epafras. Un hombre que no solamente ora para que a él Dios le muestre cuál es el conocimiento de su voluntad, sino que también se preocupa por otros. Bendito sea el Señor. Primera característica de Epafras, que él ora, bendito sea el Señor, por su vida personal, pero él también siente una carga por su pueblo, siente una carga por su iglesia, siente una carga por su hermano. Y él no es egoísta, él no es ególatra, él no es narcisista, él se preocupa, aleluya, no solamente de él, sino del hermano que está pasando una adversidad. Pareciera ser que de repente los problemas nos inundan. Y pareciera ser que de repente importamos solamente nosotros. Hablamos con gente y nos cuenta sus problemas, pero en realidad los escuchamos, pero no nos importa mucho, porque es tan grande mi problema, es tan grande mi adversidad, es tan grande mi preocupación, que eso me impide aleluya, detenerme a escuchar bien qué es lo que me está diciendo el hermano y a entregarle una palabra. Oh, bendito sea el Señor. Muchas veces conocemos que hay hermanos que están viviendo momentos difíciles, hay hermanos que están viviendo momentos complicados, pero nos da lo mismo. Muchas veces sabemos que hay hermanos que están pasando adversidades y que incluso les hemos oído decir: hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios en esto para lo que estoy viviendo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a otro que le ha dicho, no sé qué decisión debo escoger en esta situación puntual? No sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces hay gente que te ha dicho, hermano, tiene un consejo para mí? En muchas ocasiones, ninguna palabra. El problema es que nos ha dado lo mismo. Pero si en nosotros hubiese el corazón de Epafras, podríamos decirle: no tengo ninguna palabra para ti ahora, pero yo voy a ir a orar a Dios, yo voy a ir a clamar a Dios, y yo le voy a pedir a Dios por ti, para que Dios te muestre su voluntad, para que Dios te hable a tu espíritu. Yo voy a clamar por tu vida. Bendito sea Dios. Epafras es un hombre que siente el anhelo de que Dios comience a mostrarle a los hermanos, aleluya, cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Pablo es un hombre que, aunque tiene rema, aunque tiene revelación, aunque es un hombre usado por Dios, aunque es un hombre que habla de la divinidad de Cristo, aunque habla, bendito sea el Señor, de que toda la escritura es inspirada por Dios, también él se compromete, aleluya, con la persona, con el hermano, y aleluya, es
su nombre que ora para que Dios dirija a los demás, no tan solamente a él, sino que también dirija a otros. Bendito sea el Señor. Qué terrible caminar en el Evangelio sin conocer nada de Dios. Venir a la iglesia sin conocer nada de Dios. Venir al culto sin conocer nada del Espíritu Santo. Venir al culto sin haber sentido nunca la presencia de Dios. Venir al culto y ser un indiferente a lo que sucede en el entorno. Pero Pablo siente una carga. Epafras siente una carga. Dice en Colosas hay problemas. Quizás yo no puedo ir rápidamente a ayudarlos porque vivimos lejos. Pero yo estoy aquí y el Dios que está allá también está aquí. Entonces si yo le oro a Dios, yo clamo a Dios, yo intercedo a Dios, Dios puede mover su mano, Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo por ese hermano. ¿Cuántas familias de usted que está destruida? Y usted sabe que están destruidos. Y usted sabe que, aleluya, están descarriados. Y usted sabe que eran evangélicos. Y tú sabes que aleluya, están divorciados. Sus matrimonios destruidos. Pero jamás has tenido el corazón de Epafras para llorar a Dios y decirle: Dios, haz reaccionar a esa persona. Muéstrale su voluntad. Muéstrale tu voluntad. Pero después hablamos lengua, después danzamos, después nos abrazamos y aquí nos encerramos, aleluya, en esta jaula y alabamos a Dios y una bendición está aquí en la iglesia. Pero por mientras se están perdiendo, tus familias se están destruyendo. Pero Dios quiere en esta noche que tú sientas la carga por los que no conocen la voluntad de Dios. Si usted pasa orando 4 horas diarias, esta palabra no es para usted. Pero si usted es débil como yo, necesitamos esta palabra. Necesitamos esta palabra. ¿Acaso no sientes nada cuando tú ves a tu familiar que está preso? ¿No sientes nada cuando ese descarriado tú ves cómo está destruido? ¿No sientes un peso en el corazón? Aleluya. ¿O acaso no sientes nada cuando sabes que un hermano está pasando una adversidad tremenda? Están a punto de rematarle la casa, aleluya, a su familiar. Bendito sea el Señor, está pasando un momento difícil. ¿No sientes nada por orar por él, interceder por él? Es decirle: Señor, ese hermano está confundido. Quizá hay cosas que no comprende. El diablo, que es mentiroso, se mete en ese momento con depresión y comienza a confundir. Pero donde usted es espiritual, donde usted es hijo de Dios, usted va a orar y usted le va a decir a Dios: Señor, el diablo está engañando a ese hermano, pero yo voy a clamar a Dios, aleluya, en esta hora, y yo voy a clamar a ti, Dios, para que tú le des la liberación. Bendito sea el Señor. El corazón de Epafras es un corazón sensible para Dios. Éxodo capítulo 28, versículo 15, 21, 29, 30. Capítulo 39, versículo 8 también. Habla acerca del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, cuando iba al día especial a entrar al lugar santísimo una vez en el año, él no podía presentarse como cualquier día. Él tenía un atuendo, él tenía una vestimenta especial. Él tenía una mitra que decía: Santidad a Jehová. Él tenía un atuendo especial y dentro de su ropaje había algo que se llamaba el pectoral, que era algo que se ponía por aquí, que caía por la cabeza y tenía una parte hacia adelante y una parte hacia atrás. Pero ¿qué es lo tremendo de ese pectoral?
que en ese pectoral habían 12 piedras, 12 piedrecillas. Cada una de esas piedras simbolizaba cada tribu de Israel. Y Dios dice que cuando crearon ese pectoral, esas piedras la colocaron cerca del corazón del sumo sacerdote. ¿Y para qué eran esas piedrecillas? Para que cuando él entrase al lugar santísimo, él no entendiera que solamente él era el importante, sino que para que cuando entrase al lugar santísimo, que él sintiera la carga, que habían 12 tribus sobre sus espaldas, sobre su cuerpo, en su corazón, y él sabía que él no debía interceder únicamente por él, sino que habían 12 tribus que necesitaban su propia intercesión. Bendito sea Dios. No sé cuántos hijos tienes. Puede ser que tengas 3 hijos. Espiritualmente tienes 3 piedrecillas para poder interceder por ellos. Quizás usted tiene una familia muy numerosa, ahí tiene muchas piedrecillas, por lo cual usted interceder e ir delante de Dios, y no tan solamente orar por usted, sino que también decir: Señor, aquí hay 12 piedras, aquí hay 20 piedras, aquí hay 30 piedras, Dios mío, yo siempre oro por mí, pero hoy día yo voy a comenzar a orar para que tú le muestres su voluntad a ellos, Padre, para que usted se revele a sus vidas. Voy a orar, voy a interceder, voy a clamar, voy a ver tu gloria, no sé si mañana, no sé si hoy, no sé si el otro año, pero yo sé que voy a ver tu respuesta, Dios. Oh, santo es Dios. Bendito sea Dios. La conciencia es algo que Dios nos ha dado, que es lo que Dios ha puesto dentro de lo que corresponde a la imagen de Dios. Génesis 1:26, Génesis 2:7. Una de las cualidades de la imagen de Dios es conciencia, que es el juez que Dios ha puesto en usted del bien y el mal, que le muestra cuando está haciendo bien o cuando usted está haciendo muy mal las cosas. Hay gente que no tiene nada de conciencia. Entonces usted puede decirle: oye, mira tu entorno. No les da lo mismo, porque ellos mismos están perdidos. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a ver su realidad. Yo he visto mi propia realidad, he visto mi entorno, he sentido la carga, he dicho: ¿qué sucede, Dios mío? He dejado de orar, he dejado de consagrarme, Dios mío, porque cuando oraba, aleluya, yo veía una cobertura sobre mi familia, sobre mi entorno, y algo estoy abandonando, estoy dejando de orar. Bendito sea Dios. Hoy día hablaba con una mujer que trabaja en el Hospital Sotero del Río. Una mujer que pertenece a las Damas de Blanco. Y que su función es relacionarse con toda la gente que tiene enfermedades terribles. Y ella también trabaja con los idosos. Bendito sea Dios. Y ella me contaba cómo les predicaba, cómo le hablaba de Dios. Me contaba cómo hace poco le murió, hace unos días atrás, el que manda la fundación, o que mandaba la fundación de Sidosos allá en el Sotero del Río. Y a ella le informaron que ese hombre estaba muriendo, y ella le había predicado muchas veces el Evangelio. El hombre siempre se rehusó a entender la verdad del Evangelio, pero ella, como una Epafras, porque Epafras puede ser usted, hermana, o usted, hermano, anciano, joven, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Y escúchame, este ministerio, este servicio de oración y de intercesión no es conocido. Aleluya, no necesitas púlpito. Esto es tan atrayente. Para el ministerio de intercesión, ministerio en griego, diaconía, traducción al español, servicio.
Para eso usted no necesita que lo reconozcan, no necesita amplificación, no necesita un coro, no necesita mucha silla, no, solamente se necesita oración y que tú clames a Dios. Y esta mujer fue a verlo, le dijeron se está muriendo, y ella fue a verlo. Y ella fue, le habló del Señor, le dijo que se arrepintiera, y este hombre muriendo de sida, su último gesto es que él hace así, que él está con Dios. Esto de interceder, de orar, de clamar por otros para que Dios le muestre la voluntad, escúchame, es anónimo. Es anónimo, escúchame, quizás nadie te conozca, quizás jamás vas a ser diácono, no vas a ser un pastor, no vas a ser un evangelista, quizás vas a ser un hermano que nadie te va a conocer, pero si eres una persona que intercede, a ti Dios te va a conocer, a ti Dios te va a honrar, a ti Dios te va a respaldar, a ti Dios te va a engrandecer, a ti Dios te va a responder. No puedo hablar de testimonio de otro, tengo que contar lo que me ha pasado a mí. Como por 11 días anduve con un tremendo dolor aquí en mi sector del estómago para hacia el hígado. Y traté de buscar del Señor, presenté ayuno, busqué a Dios. Y yo no había respuesta. Y dije, bueno, yo tengo que ir al médico. Fui a recolectar ofrendas. Y una de las ofrendas que recolecto es de una hermana que no sabe mucho la Biblia, una mujer que quizás no tiene un gran desplante para hablar, una anciana como de 60 años, y yo me iba a ir, y yo siento parte de Dios, yo sentí el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habla. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios habla? Mira, los que lo han escuchado pueden decir amén, porque es algo glorioso. Los que no lo conocen, no digan nada, pero los que han oído la voz de Dios, es algo hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que yo siento como Dios me habla y me dice, dile a ella, porque ella es mi hija, ella intercede por ti. Tú no sabes, pero ella siempre está orando por ti. Y yo le digo, hermana, por favor, usted ore por mí que me duele aquí, ore por mí. Lleva 11 días, un dolor tremendo. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y yo le digo a la hermana, usted ore por mí. Y ella me dice, ya, pero yo no unjo porque yo no sé ungir. Yo le dije, lo único que usted haga, usted ore por mí nomás, ore por mí. Y yo doblé mi cabeza y ella comenzó a orar, hizo una oración tan linda que yo le decía a mi esposa, hoy si pareciera ser que estaba hablando directamente con Dios, como que están en un diálogo maravilloso, y yo la escuchaba orar con una sencillez, pero con una profundidad. Estaba la unción de Dios en ese lugar. ¡Oh, bendito sea Dios! ¡Cristo vive! Y ella oró, yo lloré un rato, después le dije gracias hermana, y me fui, y de repente se me comenzó a ir el dolor, y ve que uno es incrédulo de repente, y yo dije, no, a lo mejor un rato más me va a doler. ¿Te identificáis conmigo? Porque de repente estaba oyendo el milagro, estaba diciendo, a lo mejor no. Pasó el rato, llegué a mi casa, le conté a mi esposa. Y yo decía, ¿sabes qué? Ya no me duele. Me siento mejor, me siento bien. Yo estaba pensando, no voy a poder predicar, no voy a poder ir a la radio. Señor, y capaz que me tenga que ir al hospital y ve que el diablo te cuenta toda la historia. Y ya me veía en la cama así muriendo.
Pero me encontré con una mujer que oraba, que intercedía por otros. No sé cómo te llamas bien tú, quizás yo a usted no le conozco muy bien, pero si usted comienza a ser un hombre que intercede por otro, si usted comienza a ser una mujer que intercede por otro, yo te aseguro que tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu hogar, tómalo por fe, esto es por fe, recíbelo por fe, vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Los hermanos de la cárcel son una bendición. Pero hay una de las cosas que me gustan de los hermanos de la cárcel. Es que cuando alguien predicaba y decía una promesa de Dios, ellos decían, lo tomo por fe. Y yo los miraba y decía, oye, en un principio decía, oye, que son místicos. Pero yo veía de que ellos tenían una fe tremenda. Mira, cuando salga una palabra de fe aquí, tómala por fe. Tú no sabes que, aleluya, quizás esa palabra Dios te la está diciendo a ti. Y quizás yo estaba predicando y hay gente que dice, oye, ¿qué le dijo el hermano Richard? A mí no me dijo nadie. Es Dios que te está hablando, es Dios que te está ministrando, es Dios que te trajo una respuesta por la palabra en esta noche. Escucha bien, mire cómo dice el verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Ore por otro, a lo mejor hay gente que aleluya, está media como tambaleando, pero usted ore y diga, Señor, ahí estás, hermano, afírmale sus pasos. Señor, esa hermana sabía que no viene a la iglesia. Señor, yo te pido, Dios, que tú afirmes sus pasos. Señores, hermano, hace tiempo que no lo veo en la iglesia. Dios mío, no, mira, ni siquiera me acuerdo mucho del nombre, pero tú lo conoces y yo intercedo por él. Afírmale los pasos y si está apartado de ti, restáuralo, Dios mío. Ayuda a tu hijo, Padre. Bendito sea Dios. Dios tiene cosas para ti, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Levanta tu mano, ¿cuánto aman a Dios? Vamos, levántala y dile a Dios, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Mira, olvídate de los de al lado. Dile a Dios en esta hora, yo te amo, yo te necesito. Y yo quiero ver tu respuesta. Yo tengo tremendos problemas, Dios mío, pero yo quiero ver tu respuesta. Coloca en mí, Dios mío, un corazón de Epafras. Póngase en pie. Désela a Dios fuerte, que es para Dios. Quizás hoy día tú no conoces bien cuál es la voluntad de Dios para ti. Quizás tú conoces a alguna persona que es familiar tuyo y que tú sabes que esa persona tiene una necesidad de saber cuál es la voluntad de Dios para él. La llave, ¿sabes cuál es? Oración. Vamos a comenzar a orar. ¿Qué le parece?